Solo YouTube. Ah, sí. Ah, sí, ¿cómo que no? La emisión en directo no está disponible. Intenta de nuevo. Intenta que sigue. Que se tiene que poder, desgraciado. Ya está. Muy bien, muy bonito, maravilloso, espectacular y yo que me alegro. Madre mía. Bueno, pues a ver si empieza a llegar la gente. Y yo mientras, pues terminando de cenar, como en los viejos tiempos. Como en el buen verano comiendo helado matcha. Ñam, ñam, ñam. Vamos a quitarle aquí el sonidito. No, sonidito no, directamente vamos a quitar aquí el line. Sí, así. Y esto sí, así. Listo. Cristian, hostia, ¿cuánto tiempo? Bueno, estoy en el momento en el que no sé si me aguantará el internet. Hostia, está en el monte, perdón, no en el momento. ¿Qué coño haces en el monte, macho? Escapando de la ciudad, de la urbe. Escapando del coronavirus. Álvaro, buenas. Johnny Beto, buenas. ¿Qué tal estáis, chavales? Ay, yo comiendo, como siempre, como buen gordo. Que sí, que voy con retraso. Pero tú vas con más ahí. Ah, vale, que estáis en plan picnic. Guay. Y hace un par de semanas con los que jugaba Among Us se habían ido al Monte Tacao. Pero yo al final no me uní. Tenía otras cosas que hacer. Vamos a dejar un poquito más limpia la tapa para poder seguir comiendo sin que se manche la tapa en otro momento. No, lo tengo al lado de casa. ¿Que tienes al lado de casa el coronavirus? ¿What? No lo entiendo por qué, pero bueno. Ohio Forever Yona. Aunque bueno, aquí más bien es con baba. Porque estamos ya a las 11 de la noche. ¿Qué tal en el nuevo curro? Dice. Pues mira, tenía que hacer un examen este fin de semana. Bueno, 2 exámenes. Hice uno. Teníamos dos ¿cómo se dice attempt? Mierda, ¿cómo se dice attempt en español? Joder. Hostia. Intento. Eso. Teníamos 2 intentos, ¿vale? Y en el primer intento, aquí un 48%, fue muy de migrante. Pero en el segundo intento, gracias a la mano divina y las cosas que hice, pues ya saqué mucha mejor nota, ya va un 78%. Entonces, bueno, aprobado. De hecho, se necesitaba un 70% para aprobar. ¿Qué estás? ¿Concursos? No, estoy en periodo formativo de este mes. Este mes estuve con periodo formativo aprendiendo IBPL, que es un lenguaje que utilizamos en la empresa. Y pues SQL. Pero bueno, veremos a ver lo que me depara la semana que viene, porque técnicamente el curso ya está acabado. Y me falta eso, me falta un examen, que mañana lo haré. Hay un par de cosas que no me quedaron claras. Y antes de meterme a hacer el examen de golpe dije, no. Mañana pregunto, mañana consulto como una puta y a última hora. Y pregunto. Y si me pueden pasar las preguntas otra persona por ahí, pues mira, mejor que mejor. Hostia, voy a comer ya la última cucharada, voy a la cocina, vengo ahora y os sigo contando.
Joder. Es que me pongo gordísimo con este puto helado de mierda. Me encanta. Voy a dejarlo en el congelador para que no se ponga malo. Vengo ahora. Hala, ya estoy de vuelta. Bueno. Vamos a empezar leyendo un poquito, que veis por aquí comentarios. Y luego os cuento el cómo está... cómo está yendo el tema de todo esto. A ver. Entonces, vamos a poner esto por aquí para verme yo bien guapo, bien grande. Así. Así, perfecto. Y así veo los comentarios. Y me veo a mí, precioso. Entonces, por aquí, a ver, comentáis. El monte al lado de casa. Ah, vale. Que no me estoy escapando. Forever Yona dice, ¿acaso las 8 AM? ¿Dónde es acá, Forever Yona? Imagino que será 3 horas más para allá de Perú, quizás Chile, no sé. Sí, creo. Perú, Chile, por ahí. Konnichiwa sensei o genki desu ka? Dice Jordi Rullo Sánchez. Sí. Goku Genki. Y... Onaka Ippai. No, me acuerdo que cuando era... estudiante de Japo así de primeras, confundí mucho la palabra Oppai, tetas, con otras cosas, como por ejemplo Onaka Oppai, o a la hora de brindar diciendo Oppai. Y ya, creo que ya, que no la lié más. Lo de la cena fue muy gracioso. Cenar brindando diciendo Oppai en vez de Kanpai fue una buena rubenada. Ay, qué tiempos. Johnny Beto, ¿cuál es tu nivel de japonés? Pues según un papel que anda... no sé dónde, quizás allí, guardado. Dice que N3. Pelo Picopatas. Hostia, qué buen programa ese. Pelo Picopata, qué recuerdos. Dice, ¿puede un hombre con 50 tacos ir a estudiar japonés? Hombre, pues yo daba clase a un señor de 70 años. O por ahí andaba. Sí. Era muy majo. Era muy mayor y muy majo. Y no me acuerdo quién fue que me dijo que se le daba un aire... Uf, joder, perdonad. Me acabo de comer al rato el helado. Buah. Estoy en modo súper gordo, ¿eh? Hostia, es que acabo de cenar ahora. Que ayer me compré un buen bistec ahí de Wagyu. Y hoy para cenar hice el Wagyu con un poco de ensalada, porque hay que meter verduras en la dieta. Y luego me metí 2 calzones que encontré por probar. Que normalmente yo lo suelo hacer yo. Tanto la pizza como los calzones los suelo cocinar yo. Pero lo encontré y dije, mira, a ver si está rico y para un apuro te salva. Y bueno, el de 4 quesos era más aceptable que el que decía Mediterráneo. Pero aún así prefiero hacérmelos yo. Me gusta más con mi topping. Pero eso, volvemos al tema de lo de ¿puede un hombre con 50 años ir a estudiar japonés? Sí, sí puedes. Que yo sepa, no hay ningún límite de edad. No hay ninguna escuela que te vayan a decir, hombre, pues no, pues tienes 50. Igual vas ahí en plan señor Barnes con el gorro y en plan, hey chavales, ¿qué tal? No. O sea, el caso de persona más mayor que conozco yo, personalmente, y fue el año pasado, fue una chica con los 40 bien largos, más de 43 seguro, pongo el huevo derecho encima de la mesa a jugármelo. No me acuerdo de su edad, no estoy seguro.
Y no sé si verá este vídeo y a lo mejor me cape por lo que diga, pero creo que son más de 43. Creo. Y estuvo estudiando y no hay ningún problema por el tema de la edad, vaya. O sea, no es un impedimento. Si tú quieres estudiar, incluso si quieres ir a una Senmongaco a la universidad, no te van a poner ninguna pega por la edad. Te podrán poner pegas por otra cosa, pero no por la edad. ¿Qué más? ¿Ya está haciendo frío ya? Pues mirad, justo eso es lo que venía a contar. Una de las cosas que he decidido comprar para mis padres, para los regalos ahora de Navidad y demás, cuando vaya el mes que viene, pues las camisetas aquí... Hitotech. Es más, es que os lo voy a enseñar. Esto es Dios. Bueno, esto es de mujer, pero os hacéis la idea, ¿vale? Esto es para mi madre. Esto es la de Dios. Además, a ver si hace autofocus. Ahí está. Ultra Warm, ¿vale? Eso es para puro frío de enero, febrero, que se te caen los mocos y se te congela y se te hacen aquí carámbanos. Pues para eso es. Y luego está esta otra, que es un poco más fina, aunque esta es cuello de cisne. ¿Dónde se puede ver? Sí, lo podéis ver aquí en la puta foto esta. Así, si yo me pongo así, vas a... Así. Y esta que simplemente es Extra Warm, como podéis ver ahí. Extra Warm y cuello de cisne. Bueno, pues esta es simplemente 1,5. La otra me parece que es 2,25. Que aguanta muchísimo más el calor. La que yo estoy llevando ahora, de hecho esta tarde cuando salí con esto, salí con una sudadera, salí con la cazadora de invierno y dije, hostia, qué puto calor tengo. O sea, me tuve que coger, quitar la chaqueta, sacarme la sudadera, meter la sudadera en la mochila y andar simplemente con la chaqueta abierta y esto, solamente. Del puto calor que hacía y yo estaba en plan, hostia, qué fresquito que hace, menos mal. Porque creí que iba a estar más frío, pero no. Al final casi me cuezo, vaya, por el camino. Y estuve comprando un montón de cosas guays. De hecho, mirad, os voy a enseñar una cosa así. Que quería dejarlo de los regalos de Navidad para el final. De ropa, le he comprado a esta señora chaqueta a mi padre. Mirad qué guapa. ¡Uah! Uf, que me clavo la puta etiqueta en la... ¡Ah! Me he clavado la etiqueta en el cuello, joder. Por no levantarme y hacer las cosas en condición. ¡Ah! A ver, mirad. Vamos a quitarle el zoom para que lo podáis ver. Así. O sea, entre que yo estoy un poco fuertezote y que esto abulta que no veas, esto forra muy bien. O sea, por dentro es en plan pelo. Me parece que os estoy vendiendo la puta chaqueta. Pero es que es la hostia de guapa. O sea, a mí me molaba. Lástima que no hubiera de mi talla. Y había una talla que, si os fijáis, mirad dónde me queda el hombro. ¿Vale? Mi hombro está aquí arriba. Pero el hombro me queda aquí abajo. Si no, yo me la pondría. Para estar por casa, esto en plan bata, es la hostia. ¿Verdad? A ver. No. Y se la voy a regalar a mi padre. Entonces, bueno. Ir haciendo. Vamos un poco. Enfoca. Muy bien. Precioso. Y eso, o sea, yo estuve mirando también alguna así para mí, para estar así por casa. Porque, por ejemplo, con la que salí en el directo anterior, un poco más bien de verano. O sea, perfectamente me la podría poner encima. Pero no creo que me quedara bien con el pijama. De hecho, cuando me lo puse la semana pasada llevaba, no sé si una camiseta tipo como esta. No me acuerdo. Pero bueno, si queréis os enseño otra vez la naranja para los que no la hayáis visto. Dejármelo por ahí escrito y la saco, la tengo aquí en el armario. Y si no queréis verla, pues seguimos. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Qué más preguntas? Porque ahora estáis hablando bastantes. Con lo tranquilos que sois. A ver, Forever Yona decía caso a las 8. Las concursos, con Chivas en C, con partículas. Lo ves
Bien, es decir, trabajo y tal. Sí, lo veo bien, Cristian. Creo que había otro comentario por ahí que me había... ¿Qué andas streameando con el portátil nuevo? No, 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 el portátil nuevo exclusivamente para el trabajo. De hecho, lo tengo con una VPN. Bueno, en verdad para trabajar la tengo sin VPN, pero a veces tengo que ponerlo en la VPN. Lo que sí está es con un dominio propio del trabajo y exclusivamente para el trabajo. Que pregunté a soporte a ver si me dejaban utilizar el MacBook y todavía no me han dado respuesta hace una semana. Pues de puta. Si me dejan utilizar el MacBook, yo feliz, porque para llevarlo, si tengo... Ahora estoy trabajando de casa, pero si tengo que llevarlo por ahí, o para cuando me vaya a España, es mucho más cómodo llevar el MacBook que otra cosa. Pero no, por ahora el ordenador nuevo lo he utilizado para jugar, para ver YouTube y para trabajar, nada más. No le he instalado ni siquiera cosas de edición de vídeo ni nada de eso. Johnny Beto diciéndolo de... Ah, no, esto es lo de antes, que me he colado para arriba. Forever Young ya está haciendo frío allá, un poquito, no mucho, pero un poquito. André Dupont. Pero qué pasa, chavales, todo bien, todo correcto, yo que me alegro, muy bien. Jordi N2 quizás, no creo que llegue a N2, precisamente por los kanji. No estoy estudiando ni kanji ni gramática, así que... no. Si hago un examen de N2, suspendo segurísimo. Segurísimo, vaya. Jichan, estoy estudiando análisis y desarrollo de software. ¿Cómo podría trabajar en Japón? Pues, David, no sé qué decirte. Echando ofertas de trabajo. Es que no hay otra. O sea, te vienes aquí con la Working Holiday y ya está. Todo esto, recordad que tenemos en Patreon, pues una especie... Uy, que hostia le dio al micro. Recordad que en Patreon, momento spam, tengo una serie de rangos precisamente para contestar este tipo de preguntas, para poder para poder haceros una asistencia. Joder, menos mal, ya vocalizo. Para poderos hacer una... ¡Mierda! ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando grabo vídeos. Que a veces tengo que repetir toma y toma y toma. Y a veces dejo las tomas. Las pongo ahí como take off. Pero bueno. Para esto tenemos en Patreon una serie de rangos distintos. Desde, me parece que era 2 euros para contestar este tipo de preguntas y ofreceros una asistencia, joder, ya me sale la puta palabra, mucho más personalizada y detallada sobre lo que podáis necesitar en términos de para venir aquí, para buscar curro, para buscar... Bueno, es que para buscar escuela tampoco os hace falta mucho, la verdad. Basta con que googleéis un poco y personalmente servicios como los de Gogo Nihon no lo recomendaría en el caso de que te llevaran un sobrecosto, por así decirlo, porque, no sé, buscar escuelas no es muy difícil. Creo que no se llevan nada, creo. Creo que los de Gogo Nihon no se llevan nada, creo. No pongo las manos en el fuego, o sea, en ese caso tendríais que comprar vosotros, que os dan una escuela, os dan un precio, vais a la escuela, miráis el precio, si coincide, pues, y lo podéis hacer, que os lo hagan ellos. Si queréis que lo hagan, pues adelante. Yo personalmente valoro mucho mis datos y no me gustaría que una empresa externa, para hacer un trámite tan sencillo, pues tuviera mis datos. Y últimamente el tema de los datos vale mucho dinero. ¿Qué más? Por aquí Jordi Rullo dice: un gran saludo desde Tarragona y me piro a hacer canelones. Gracias por brindarnos tantos contenidos nutritivos. Ya, mátane. Ok, pues que aproveche los buenos canelones. Y bueno, pues nos veremos en el diferido, si te pasas por ahí o si me tienes de fondo, lo que sea. Pelo Picopatas, gracias por tu información, majo. Te conocí en el canal de Kira y desde entonces te sigo. Pues muchas gracias por seguirme. Y compartid, compartid. No sé si lo dije en el último vídeo que hice, para el miércoles. En el vídeo del próximo miércoles que vais a ver, he dado mucho la tabarra diciéndolo de que comentéis y que dejéis comentarios en los putos vídeos. Porque, joder, aparte de que a mí me gusta leeros, el dejar comentarios es otra forma de colaborar en el canal. Aparte de los likes, de compartir, de visualizar los vídeos completos, que hay gente que no sé por qué va a saltos y luego vuelve para atrás y luego salta otra vez para adelante.
No me meto en la forma de ver cada uno de los vídeos, pero no sé, hay comportamientos muy extraños que salen en los analytics. Yo entiendo que a veces, por ejemplo, sale una japa y queráis volver a ver ese momento y ese momento sea, boom, el más visto. En el que la gente hace así, a lo mejor tú, y de repente aquí vuelven otra vez, pum, 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 para arriba. Lo puedo entender, ¿vale? Lo de ver los vídeos a cachos, no. Un poco absurdo, pero bueno. Entonces eso, que comentéis. Comentéis y compartáis los vídeos, por favor, para llegar a más gente. Eso, básicamente. Héctor... ¿Qué coño? Amsleep. Espera, Amsleep Pili. Hola, primer directo, saludos. Pues hola. Bienvenido. Johnny Beto en Uruguay, ya sufrimos el calor. Ah, ya tener el aire acondicionado puesto, ¿eh? No queda otra. Forever Jonah dice, bienvenido Héctor. Ay, muy bien. Ahí dando la bienvenida. Johnny Beto dice, enseña. ¿Qué quieres que te enseñe? Ah, hostia, lo de la chaqueta, es verdad. Que se me olvidaba. Vale, ahora me la saco. Termino de leer comentarios y ahora me la saco, ¿vale? Y ahora la saco, no me la saco, perdón. Joder. Cuerti dice, buenos días. Buenos días, Cuerti. Creo que Cuerti me dejó un comentario recientemente diciendo guapo o algo así, o qué guapo eres, o qué guapo estás. Creo. No me acuerdo. Me hizo muchísima gracia ese comentario. Héctor Amsliply, ¿piensas hacer otro curso para la N4? Estoy haciendo en Patreon, vuelvo a sacarlo a colación, el contenido de N5, ¿vale? Llevamos ya hemos pasado el inicio, estamos ya con el Mina no Nihongo. A ver si ahora para el mes de diciembre puedo preparar otras 3 unidades, porque bueno, a mediados de diciembre me voy a España, estaré allí 15 días y creo que no haré nada. Quizás si lo haga con el móvil, o sea, no veréis todo esto super fancy ni escucharéis todo tan guay y todo eso, pero bueno, porque no me pienso llevar todo, evidentemente, o sea, voy con lo justo. El Álvaro N. Ese tipo de servicios son gratuitos. La comisión la paga la escuela a ellos. Ah, vale, perfecto. Pues entonces, mira, genial. Si queréis dar vuestros datos y que os lo hagan ellos, pues de puta madre. Johnny Beto, el trabalenguas de Yi-chan. Hostia, que... Es que se me complicaba, se me complicaba. ¡Ey! Hola papá, ¿qué tal? Y gracias, dice, por la chaqueta. De nada. Johnny Beto, yo te comenté el vídeo anterior. Cuerdi dice, jaja, sí, te dejé un comentario llamándote guapo. Gracias. Bueno, a ver, os voy a sacar la chaqueta, ¿vale? Y ahora seguimos con más temas. El armario de Yi-chan, donde hay un montón de ropa especialmente de color naranja, donde el 99,9% de prendas naranjas son de Dragon Ball. El otro 0,01% es lo que vais a ver a continuación. Y espero que la cámara no spoilee. ¿Veis la silla de puta madre? Es lo único que estáis viendo, así me gusta. Que se comporte bien. Y aquí está ¡Uah! Mi buen atuendo naranja. Y si acaso, pues déjame echar la silla para atrás. Y así. Súper bonito, con el pijama debajo. En realidad esto no se ve, no se debería de ver con el pijama debajo, pero bueno. Debería estar así remangadito. Que no se vea. Las mangas por aquí. Y esto tal que así. Y ya está. Y magia. Ya está. Tal que así. Que es cómodo, pero es que esto es de verano. O sea, no es para estar así en casa en plan bata. Pero bueno. Vamos a dejarlo, que me da un toque más distinguido. Más de señor. Parezco una abuela, una obasan.
Por aquí dice, intento comentar en tus vídeos que yo tenía un canal y sé que ayuda mucho. Pero me piro a comer que como con mi hermana. Luego vuelvo. Pues muy bien, pues que aproveche. Háblale a tu hermana también del canal a hacer spam. Y sí, efectivamente, o sea, fuera de coñas, los comentarios ayudan mucho al posicionamiento de los vídeos. Entonces por eso, en general, todos los youtubers os decimos que comentéis, porque eso ayuda. Al haber feed en un vídeo, pues YouTube empieza a recomendarlo a más gente, porque puede resultarles más interesante y todo eso. Bueno, luego por parte nuestra como creadores de contenido, el hecho de responder a los comentarios, pues también sirve de ayuda. Mientras que no, pues es un poco un círculo. Héctor Amsleep dice, gracias por tu serie de cursos, comencé este mes y ya voy por la lección 19 de Mina no Nihongo. Ah, pues genial. A tope, la 19 estás ya con 16, 17, 18 son T. 19 creo que es la NAI, la forma NAI. ¿Estarás estudiando la forma NAI o estarás a punto... o estás con la forma diccionario? La forma diccionario era la 20, no me acuerdo. Joder, hace medio año, sí, medio año ya que no doy clase de japonés. Bueno, un poco más de medio año. Un poco más de medio año que no doy clase de japonés y ya me he olvidado de dónde está todo el contenido del libro. Hostia, he vaciado la cabeza de todo eso para meter otras mierdas de encima. Ya terminé la forma de diccionario, es la 18, pues entonces me parece que la 19 debe ser la NAI. Puede ser, creo. Porque me parece que era 15, 16, 17, me parece que eran la T. Después de la T, no sé si venía la NAI o era... No, era la TA. Después de la TA, igual era el diccionario y luego era la NAI, no me acuerdo. Algo así era. No me acuerdo. ¿Podrías mostrar nuevamente la térmica de mujer de hace rato? Sí. Tengo aquí... ¿Cuál quieres? ¿La blanca o la otra? O las dos, bueno. A ver. Tenemos... los colores los tenéis en cualquier color. O sea, esto lo podéis mirar en la página web de Uniqlo. Y bueno, no la podéis pedir, creo que no se pueden pedir a España o a otros países, pero aquí las puedes pedir online. Así que se vea. Esta es la Ultra Warm. Vamos a acercar ahí. No se ve, porque no se ve. Puto. Enfoca, coño. Así. Esta es la Ultra Warm, ¿vale? Esta es la súper caliente. Y la otra, cuello de cisne. Esto así... Ay, déjame que se vea, cabrón. Así. Venga, así. Esta. Y esta es la... ¿cómo se llama? Extra Warm. Eso es. Esta es Extra Warm. Y se ve aquí arriba el cuello de cisne. Así. Mira, ya sé cómo ponerme. Con el cuerpo así. Hace que se vea. A ver. Y pensar que conocí hace como 2 años con una entrevista que le hiciste a Rio Juli. Hostia, vale. Año Nuevo fue. Creo que fue Año Nuevo o Navidades cuando hicimos el vídeo en conjunto, es verdad. Sí. Ya se me ha olvidado. Hostia, y con Julián he quedado una vez nada más. Desde que estoy aquí. Fuimos a cenar una vez y ya está. Luego entró el tema, entre el tema del corona y demás, no nos hemos vuelto a ver. Aparte que él no vive en Tokio, bueno. Yo les comento siempre para ayudar, aunque no tenga mucho para decir. Bueno, puedes comentar lo que te ha parecido el vídeo, puedes comentar aspectos del vídeo, siempre hay algo que comentar. Puedes comentar una chorrada o decir, pues no me gusta el vídeo, es una puta mierda. O me gusta mucho el vídeo, me gusta este tipo de contenido. O mira a ver si puedes hacer algo de esto.
No sé, algo así. Dice Nico Jichan, la 19 del Minna es la Kotogari más. Fórmata A. ¿Y será primero la forma diccionario que la forma Ta? ¿En serio? No me acuerdo yo de eso, ¿eh? Yo juraría que no, pero bueno. ¿Qué ha pasado con el Rumi chino? Pues el Rumi chino se fue. Bueno, no se fue, le di la... Bueno, ¿cómo puedo decirlo esto de forma no despectiva? Hemos cesado temporalmente nuestra convivencia de forma bilateral. Sí, así. Vamos a dejarlo así. No, en realidad, a ver, tuvimos un cambio de planes y bueno, pues como la casa era principalmente mía, pues le dije que podía ir buscándose otro sitio y ya estaba, básicamente. Claro, la casa es mía, no, me refiero. O sea, el contrato está a mi nombre. Eso es a lo que me refería. No tengo la casa, vaya. O sea, no he comprado una casa aquí en Japón. Ya suena como si fuera eso, pero no. Héctor dice, la NAI también la terminé. En realidad quiero aprender japonés porque Japón tiene una de las industrias del entretenimiento más desarrolladas y además es un buen pasatiempo. Sí, también exporta mucho porno. Y eso también forma parte de entretenimiento. Sito Play. Hola, buenas. Es mi primera vez por aquí, pues bienvenido. Cuéntanos cómo has llegado hasta aquí. Eso sería también interesante saberlo. A ver si apareciste por aquí en el directo y ya está, o ya seguías el canal por alguna cosa, en plan por Kira o por Ryojuli, como estaban comentando antes. Ah, joder. Me quedo sin voz. Ya me sé unos 90 kanji, dice Johnny. Pues enhorabuena. Yo creo que he olvidado ya 60 kanji. No, a ver. Yo cuando me examiné, tendría que saber alrededor de unos 500-600. Y desde que me examiné, no he vuelto a estudiar prácticamente. De hecho, el otro día hablando con... Bueno, hace ya unos cuantos meses hablando con un amigo. Hay un tipo de palabras especiales en japonés que son con 4 kanji, ¿vale? Cuando empiezas a estudiar, pues empiezas, por ejemplo, con los puntos cardinales o con las estaciones, o con lo de pueblos, ciudades y demás, ¿vale? Pues estábamos hablando de las estaciones y a ver individualmente si lo podía leer. Tanto yo como él. También se olvidó de cómo se pronunciaban los 4 a la vez. Y ojo, para recordarlo, de hecho hace un par de días volvimos a hablar de ese tema. Y espérate que la voy a cagar. A ver. Era... Shunkashuto, me parece que era. Shunkashuto, son las 4 estaciones, ¿vale? O Shunkan... Espera, ¿era Shunkan o era Shuka? ¡Mierda! No puede ser. No me jodas. A ver. Espérate. Me parece que era Shunkashuto. Shunka... ¿No hay N? Shunka... Sí. Buah, grandiosa mi memoria. Shunkashuto. Vale. No he olvidado. Shunkashuto. Perfecto. Menos mal. Hostia, qué mal. Qué mal si se me hubiera olvidado aquí en directo. De puta madre. ¿Habrán páginas para leer manga? ¿Alguna recomendación? No sé si os hablé alguna vez. Creo que sí. Os hablé en algún vídeo sobre una serie de mangas que hay para niños. Que de hecho cuando estaba trabajando en la escuela me vino una niña
Cajo, muy maja. Me cogí y me dice... Mira, profe. Y me enseña un manga de ordenadores, de creadores de videojuegos y de diseñadores. Me dice, mira, estaba leyendo este libro y me acordé de ti porque como tú eres programador, a lo mejor te gustaría leerlo. Así puedes aprender palabras nuevas. Y me enseña el manga y la verdad es que era un manga que era para niños de tercero de primaria, ¿vale? Más o menos era el nivel que yo tenía, porque yo ahora mismo tengo el nivel de un niño de cuarto de primaria. Pero por aquel entonces, bueno. Y me sirvió de lectura, o sea, de hecho, lo tengo ahí en la tablet, lo tengo guardado, los podéis descargar. Hay la versión online. Y bueno, pues si sabéis descargar imágenes de internet, pues podéis haceros un PDF y hacéis el libro, ¿vale? O sea, eso va así. Pero lo podéis leer online. Yo me gustaba ese y dije, pues me lo voy a descargar y me hago un PDF con él. Y así lo puedo leer offline. No necesito estar conectado a la red y va de puta madre. Y la verdad es que está muy bien. O sea, no sé si lo puse también en el Discord. En el Discord creo que lo compartí. En el Discord recordad que tenemos un montón de contenido también de japonés, libros y demás. Que podéis ahí tener en cualquier momento acceso. Es totalmente gratuito. Ahí no tenéis que estar suscritos a nada de Patreon ni nada. Patreon es tema de clases o consultas particulares. Y en ese caso, sí habría que pagar desde 2 euros, lo tenéis, 2, 5 euros, dependiendo del contenido que queráis. Si son consultas, pues 2 euros. Y si queréis acceso a vídeos de lo de las clases y tal, ya es desde 5 euros. Pero esto de Discord lo tenéis totalmente gratuito, vaya. O sea, podéis entrar ahí, pilláis el rango de alumno y vais a la parte de contenido y bueno, pues es para que vosotros os nutráis con lo que todos hemos puesto y para que luego algún día pues también podáis aportar algo. ¿Y qué más? Por aquí Cito Play dice de recomendación de YouTube, pero por lo visto ya te seguía, no sé de qué. Pues de puta madre. Me alegro de que YouTube me recomiende, mira. Mi padre dice que le encantan los vídeos, gracias papá. Eres mi fan número 1, yo lo sé, desde el primer día. Y te lo agradezco. Johnny Beto dice, veo mucho contenido en japonés, como anime, doramas, TV y televisión, perdón, y programas en YouTube. Pues sí que hay bastante contenido, la verdad. O sea, tenéis un montón de contenido, sobre todo en anime, vaya. En anime y doramas, segurísimo. De televisión y programas, aquí yo más allá del Amazon Prime no he visto mucho. O sea, por YouTube, cuando falleció Shimura Ken, bueno, había visto algún vídeo suyo suelto. Por ejemplo, había visto lo mítico, en esto que pasas el timeline de Facebook y ves en los vídeos así que te salen. Había visto el vídeo de él hablando, enseñando inglés, ¿vale? Era como profesor de inglés. Y parodiaban muy bien realmente el inglés que hablan aquí en Japón. Salía, os pongo en situación para los que no los que no lo conozcáis, ¿vale? Salía el señor japonés, Ken, que es un cómico, ¿vale? Haciendo como que enseñaba inglés a alumnos nativos ingleses o americanos, ¿vale? Y por ejemplo, yo que sé, decía, venga, vamos a leer ahora el libro, vamos a leer aquí estas líneas, no sé qué, y decía, pues yo que sé, pronunciando bien con su acento british, por ejemplo, decía, yo que sé, yo que sé, a ver cómo era. Se presentaban y decían, hello, my name is no sé qué, yo que sé, my name is Stuart, por ejemplo, ¿vale? O yo que sé. No, venga, vamos a ponerlo con un ejemplo más fuerte. Hello, my name is Mike. Pero, en vez de pronunciar así, pues que le decía, no. Esto no es así. Esto está muy mal, esto está muy mal. Y coge y le corrige y le dice, hello, my name is Mike. Que es como hablaría un japonés inglés.
Y entonces hace que el nativo repita, y el nativo vuelve a repetir y dice, hello, my name is Mike. No, 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 muy mal, muy mal. Y coge y dice, siguiente. Y coge, y yo qué sé, el siguiente dice, hello, my name is Bob. Dice, Bob, Bob, Bob. Así, marcando la acentuación japonesa. Algo así era. Pero era muy, muy divertido. Y gracias a eso, yo fue como conocí a esta estrella, a Shimura Ken. Que os lo recomiendo, de verdad. Tiene vídeos muy, muy, muy divertidos. Lo que pasa que, claro, creo que no los hay con subtítulos. Yo no he visto ninguno con subtítulos, salvo ese que salía en Facebook. Que creo, no sé si tenía o no tenía subtítulos, ahora no estoy seguro. Pero bueno, la mayoría de los gags, de hecho de todos los vídeos que he visto de él, creo que no tenían subtítulos. Y algunos, a ver, son muy visuales, o sea, es un humor muy visual del típico Bocates Comic. Hay otro cómico así gordito, muy característico, que sale con él también, y Yuka, que es su compañera, ¿vale? Durante muchos vídeos y demás salía con Yuka. Y es muy, muy, muy divertido. O sea, los vídeos que hace con ella son muy divertidos porque son enfocados normalmente a que ella es su esposa y es una esposa agresiva. O sea, por ejemplo, delante de clientes o de amigos y demás, pues está en plan, Anata, Anata, y no sé qué, y así, le habla muy suave y muy lindo y muy mono. Y luego cuando, por ejemplo, dice, Anata, ¿puedes venir un momento? Tal. Y cuando sale por la puerta dice, cojones, te dije de traer a gente a casa. ¿Quieres que te pa? Y le mete de hostias. Y luego vuelve para adentro. Así todo, o sea, primero está todo acojonado así con ella. Luego vuelve para adentro y hace, qué pesada que es. Así a despodricar de la mujer. Y luego ella lo escucha a lo mejor y dice, cariño, ¿puedes venir un momento a ayudarme? No sé qué. ¿De qué cojones estás diciendo? Te reviento. Y son así típicos gags. Están muy, muy divertidos, os lo recomiendo, de verdad. Si tenéis por lo menos un nivel de N4, vais a pillar bastantes cositas. Y sirve para muchísimo, para mejorar muchísimo el oído, especialmente. Héctor dice, ¿alguna vez te comentaron Oji-chan en plan broma? Oji-chan no. Pero sí que, por ejemplo, como os digo, cuando trabajaba en la escuela, esta niña precisamente, Kajo, se enteró por culpa de otra profesora de que era youtuber y que tenía un canal y que mi canal se llamaba Ji-chan. Y sí que me hacía las bromas en plan de ya ser viejo. Y claro, yo le seguía la broma y le decía, claro, es que yo hasta antes de los 30 era Nissan, pero ahora ya no soy Ni-chan, ahora ya soy Ji-chan. Entonces me viene que ni pintado el nombre. Aunque en realidad el origen de mi nombre, de Ji-chan, no tiene que ver con la palabra japonesa, ¿vale? Es otra cosa totalmente distinta. No es en plan de viejo. Pero mira, con el tiempo me ha quedado que ni pintado. O sea, ahora ya al pasar de los 30, pues bueno, ya me queda bien. Aparte, como cuento historias, pues es en plan como el abuelo Batallitas, ¿sabéis? Luego, por otro lado, bueno, el origen del nombre, para los que no lo sepáis, os lo explico. Esto viene a una amiga que tenía que por mi apellido, yo me apellido González, de la G, pues Ji-chan podría ser una de ellas. Pero es que además, la jodía, pues siempre me decía que era un genius. Entonces de genio, la G. Y a veces pues me decía en plan broma, Ji-chan por eso, por ser Genius-chan. De ahí el nombre de Ji-chan. Y luego pues bueno, pues es que tuvo un montón de cosas a lo que se aplicaba. Empezó como eso y luego pues como os digo, pues podía ser ya por el hecho de pasar de los 30, pues ya ser un Ji-chan, un tío. Luego por el tema de que también tengo un humor en japonés, concretamente. En japonés, bueno, y en español a veces también. Pero en japonés concretamente me gustan muchísimo los Oyaji Gyagu, ¿vale? Los juegos de palabras típicos que te hacen los abuelos.
Porque es que es interesante y aparte aprendes vocabulario. Una muy buena forma de entender el idioma. Por ejemplo, yo hay chistes que cada vez que conozco un japonés nuevo o lo que sea, me encanta hacerlos, o sea, porque es que se parten la polla. El coger y, por ejemplo, desde el chiste más tonto, el chiste de me gané totara, me gané. En plan, si me quito las gafas, no tengo ojos. Pues esa tontería les gusta muchísimo. Y yo qué sé, chistes como el de Michael Jackson se lo flipan. O sea, cada vez que les cuento el chiste de Michael Jackson, ese sí que se lo flipan. O el del dentista, ¿por qué los hawaianos no van al dentista? Eso también es muy buenos. A mí me encantaron. Y me encanta contarlos. Me encanta especialmente por verles la cara que se les queda. Es en plan, hostia, qué grande. Es como yo que sé, me imagino... yo que sé, la parte japonesa. Japonés contándome el chiste de... Yo que sé, va un caracol y derrapa. Cosas así, no sé. Que te quedas con el culo torcido en plan, ¿y este tío cómo cojones sabe eso? Algo así, no sé. Bueno, no, el del caracol va y derrapa es un poco muy absurdo. Tendría que ser algo más elaborado de juegos de palabras. No sé, ahora mismo no se me ocurre nada en español que pueda ser un equivalente, pero bueno. Alberto Enrique dice, buenas, ¿alguna recomendación para empezar a estudiar japonés? Paciencia. Paciencia y que no te desanimes. Es lo único que te puedo decir. Paciencia y resiliencia. Sobre todo. Héctor dice, pues saludos Gerard. ¿Cómo que Gerard? No entiendo. Por la G, no, mi nombre no es Gerard, precisamente, pero bueno. ¿Y qué más os cuento? Hostia, claro. Llevamos ya 45 minutos y he hablado de anécdotas y he hablado de las compras de Navidad, pero no se ha hablado de ni lo de los vuelos cancelados, ni lo de los masajeadores extraños. Así que vamos a meter aquí la cuña, ¡pa! Rápidamente. Lo de los masajeadores extraños es el vídeo que tendréis el miércoles que viene, ¿vale? Fuimos a una tienda y, bueno, de la que fui a hacer las compras y demás, coincidió que pasé por una zona en la que tenían un montón de masajeadores que parecían en una gran mayoría, o en mi cabeza al menos, un montón de juguetes sexuales. Sí, probablemente sean masajeadores, pero se pueden utilizar del otro también, segurísimo. Ya lo veréis. Y ya me lo diréis. Quiero que me lo dejéis en los comentarios. Y lo último, lo de los vuelos cancelados, es simplemente que me habían jodido el vuelo a España y me tuve que pegar con Turkish Airlines. Y finalmente, pues aparte de que conseguí que se pusieran ellos en contacto conmigo, no yo con ellos, y que me arreglaran el viaje, pues ahora tengo nuevas fechas. Y básicamente, de mediados de diciembre a finales de diciembre será cuando esté en España. Y en enero, pues de vuelta para Japón. Si no me dejan por ahí perdido en Turquía. Y si me dejan perdido en Turquía, pues irá que me pongan pelo para dejar de ser calvo. Ya a este paso acabaré siendo calvo y gordo. Y ya lo tendré todo, el pack completo. Héctor dice, ¿no eras catalán? No, tío, no me jodas, me cago en la puta. O sea, una puta bandera asturiana. Bueno, ahora porque no se ve, pero tengo una puta bandera asturiana aquí detrás. No, catalán no. Parlo una mica només, pero no soy catalán. No soy catalán, aunque hable un poquito de catalán. Y hablo un catalán muy especial. Hablo un catalán de Lleida. El catalán inventado por G-Chan. Evangelion Revealed dice, hola. Pues hola. Ay, voy a echar un trago de agua. Uf, que me estoy quedando sin voz. Uf. Bueno, pues entonces, creo que hemos repasado todos los planes de lo que teníamos hoy. Os he contado lo de los vuelos, lo de los masajadores, que lo vais a poder ver el miércoles que viene. ¡Ay!
Y hemos hablado de las compras de Navidad, que de hecho todavía me faltan bastantes cosas por comprar, la verdad. Pero bueno, quiero un poquito... Quería un poquito ahora por el Black Friday. Y luego, pues no sé, antes de marcharme, una semana antes o así, terminaré de comprar todo. Porque lo primero que tengo que hacer es comprobar si entra todo en las maletas perfectamente. Evangelo Repeat dice, no conozco el catalán, ¿podrías hablar un poco? Pues no es mi lengua nativa, como digo, y aparte hablo el catalán un poco a mi manera. Te podría decir que una de las cosas para hablar catalán es que te comas vocales. Por ejemplo, la frase que has dicho ahora, podrías decirla en plan... No conozco, conocer, no conozco. Ah, no sé cómo se dice conocer en catalán. Mierda, empezamos bien. A ver. Yo diría conocer o algo así. Conocer catalán. A ver. Conèixer. Conèixer. Vale, conèixer. No conozco el català. Puc parlar una mica. Pues sería así. José L.A. Buenas, saludos desde Chile. Johnny Beto, mejor así. Las charlas van llevando a temas nuevos. Pues sí, a ver, pero no sé, me gusta que ya que pongo en el título las cosas, por lo menos hablar de ellas un poco. Que no que llegues, veas el título, digas, oh, pues va a hablar de vuelos cancelados, de masajeadores extraños y de las compras de Navidad. Y al final no hablo de nada. Pues la verdad es que me gusta porque por lo menos hoy ha estado el directo y el chat bastante activo y eso me presta, o sea, me gusta mucho. Mira, ahí tenéis una palabra genuinamente asturiana, prestar. Prestar, para la mayoría que no tengáis ni puta idea de asturiano, pues vais a entender como cuando alguien te deja algo, ¿vale? Eso sería prestar para vosotros. Para nosotros, en asturiano, prestar es un sentimiento mayor que el gozo. Es cuando algo te gusta y te conmueve mucho, eso es prestar para nosotros. Y decimos mucho esa palabra, la utilizamos muchísimo, es me presta mucho, aunque nosotros en asturiano hablamos al revés, o sea, ponemos los pronombres al final. En vez de decir me presta, decimos préstame. En plan, préstame mucho, cosas así. No sé a qué vino esto, pero bueno. Empezamos hablando un poco de catalán y ahora metemos al asturiano, no pasa nada. Hoy es un canal, hoy demostramos que es un canal políglota. Hablamos de japonés, hablamos de inglés también, hablamos castellano, metemos catalá y metemos asturiano. Metemos de todo. A tope. ¿Y qué más? A ver. Creo que ya no me queda nada más. O sea, ya os he contado prácticamente todo. Al principio también me preguntó Cristian un poquito por el trabajo, cómo iban las cosas. Y nada, de puta madre, en general. La semana que viene a ver qué nuevas aventuras depara. Conoceré lo que me toca nuevo en el mes. Y... Ah, sí, tengo otra cosa que contaros. Como soy muy fan de Samsung y del Black Friday y de las buenas ofertas, pues a ver si podéis ver esto. ¡Pium! No sé si se verá, sí lo veis. Pero para el que no sepa lo que es esto, pues son unos buenísimos Galaxy Buds Live. Son la hostia de cómodos y son la hostia de calidad de sonido también. O sea, antes cuando me los puse para mientras iba en el metro y demás, iba en el tren y se escuchaba de putísima madre. O sea, realmente con la aplicación que tienes desde el móvil del wearable le puedes modificar un montón de cosas y mejora muchísimo más la calidad del coso. Y no me está pagando Samsung por decir esto. Pero por ejemplo yo tenía otros de la marca Ninsu, marca My Carbon,
Que sí, eran bastante guapos, la verdad. O sea, por estilo, no me desagradaban nada estos. Así. Se acomoda bastante bien a la oreja y bueno, al tener esto así, pues se te mete bien dentro de la oreja y te queda bien tapado, bien cubierto. Con lo cual sí que tienes como una cancelación de ruido porque tienes el puto oído tapado. Pero estos, aunque no te tapan todo el oído, te hacen muy buena función, o sea, te aísla muy bien. Yo a mí me encanta, o sea, estoy muy contento con la compra. En general. Y los quería. Iba a esperar al año que viene porque me voy a comprar el Samsung nuevo que salga. Y como estos los estaban regalando con el Note, me parece que era el Galaxy Note, digo, a lo mejor cae la casualidad de que el año que viene los regalan con el otro. Y dije, bueno, puedo esperar y que lo regalen, o puedo joderme y que no lo regalen. Y encontré una oferta muy buena gracias al Black Friday. Y dije, a tomar por culo, toma mi dinero. Shut up and take my money. Y los compré. Evidentemente los compré aquí en Japón porque estuve comparando con el precio que tenían en España. Y en España me parece que estaban en 120 y pico ahora en el Black Friday. Pues los encontré más baratos aquí en Japón. Le puse una alarma a Amazon para que saltara si bajaban de cierto precio. Y me parece que se quedaron en 110. Tranquilo, no suenes. En 110 o así me parece que se quedaron. Y es una ofertaza de la hostia. O sea, 110 pavos por estos bichos. Toma. No lo dudé, o sea, es que según lo vi la alarma dice ¡pa! Ahí está, dámelo. ¿Hay algún dialecto en Japón? Sí, hay muchos. Joder, claro que sí. Tienes... El más famoso es el Osaka-ben, el dialecto de Osaka. Pero luego también tienes un montón más. O sea, tienes hasta el propio japonés que se habla en Tokio. Se considera un deje del habla. O sea, no es puramente el japonés neutro, por así decirlo de alguna manera. Es el estandarizado. Pero aún así es un acento. Porque, por ejemplo, el hi... lo pronuncian como si fuera shi en muchas veces. Por ejemplo, en vez de decir anohito, dicen anoshito. Ese shi lo hacen como tal, es un deje. Luego tienes el dialecto de Nagano, que a mí me encanta. Porque, bueno, yo lo descubrí con Yokai Watch, ¿vale? Yokai Watch es una serie tipo Pokémon, para el que no lo conozca. Yo fui el encargado de subtitularla al español durante bastante tiempo. De hecho, la primera película está completamente íntegra, hecha por mí. Lo podéis ver. Bueno, no creo que pusiera el nombre, pero sí al final de la película a quién está dedicada. Se puede saber por mí. O sea, el que me conozca sabe que la ha hecho porque o me ha visto o le he dado la turra diciéndole, mira, estoy traduciendo esto. Y el que la vea ahora y la busque y me conozca un poquito, cuando llega al final, la parte ya final, el último, cuando dicen Gerapo y se funde la pantalla en blanco, la dedicatoria que puse, cualquiera que me conozca un poquito, pues la puede entender. Que te calles, ¿por qué suenas ahora, Line? Me cago en tu puta vida. No tienes por qué sonar. Fuera. Y eso, a ver. Héctor por aquí dice, ya me acordé de la anécdota de Karimas. Realmente me quedé con el Kariru. ¿Cómo es caro lo alquilo? Efectivamente. Efectivamente. Ahí está, esa la dije en el curso. Y bueno, siempre se la dije a mis alumnos. Puerti, ¿nos vas a regalar un Samsung Galaxy? No. A menos que Samsung quiera patrocinar uno de mis vídeos y que pueda hacer un sorteo para vosotros. No me sobra el dinero como para regalar Samsung Galaxies. O sea, sí me sobra para regalárselo a mis padres, por ejemplo, a mi familia, pero no para regalar a los suscriptores. YouTube no me paga tanto como para poder hacer ese tipo de cosas como otros youtubers. ¿Cuánto te costaron? Pues eso, lo que dije, más o menos unos 110 por ahí. Japón es un país que mal acostumbra, en mi opinión, dice Héctor. No sé a qué te refieres, Héctor.
QWERTY dice, ¿se pueden poner alarmas en Amazon? Sí, claro, te puedes configurar gracias a... Yo tengo una aplicación en el navegador que se llama Keepa y te dice el historial de precios y demás y le puedes poner una alarma para que cuando baje de cierto precio que tú le pongas, pues te avise, compres y demás. Evangelion dice, oh, siempre me pregunté quiénes eran las personas que subtitulaban los animes. Pues gente random, no sé. Yo solamente lo he hecho con Yokai Watch, pero porque me interesó el proyecto de que Yokai Watch me gustaba. O sea, yo Yokai Watch, cuando lo empecé a ver, lo empecé viendo sin nada, sin subtítulos ni hostias. Y me gustó muchísimo la temática, o sea, creo que si hubiera visto, o sea, probablemente cuando yo era pequeño y empezó Pokémon no me hubiera interesado verlo en japonés, pero si supiera tanto japonés como sé ahora y hubiera empezado a ver Pokémon con el nivel de japonés que tengo ahora, me hubiera interesado quizás también por los juegos de palabras. Pero Yokai Watch especialmente es que todos los putos yokais son un juego de palabras. Todos. Y es que es muy divertido, o sea, cuando realmente conoces hasta ese punto el idioma, te hace muy divertido. Aparte, bueno, yo ya lo comenté un montón de veces que Japón y Asturias tienen un montón de cosas en común, ¿vale? No solamente en el idioma, no solamente en la cultura, gastronomía no tanto, no tenemos tanta cercanía, pero sí que hay mucha parte de la cultura celta en cosas antiguas japonesas, ¿vale? Por ejemplo, los hórreos, que es algo muy típico de Asturias, en Japón también los hay. También lo sabía. Los Takayuka-hashi se llamaban, creo que era... Takayuka-hashi. Oh, mierda, ¿cómo era? Takayuka... Espera. No, Takayuka Soko no. No. Yo creo que era otra palabra. Takayuka Shiki Soko. Vale. Takayuka Shiki Soko. Son los hórreos. ¿Vale? De hecho, si miráis la Wikipedia, hablan de ellos en Europa. Y mencionan, os voy a dejar aquí para que lo veáis, porque está escrito, además, hace referencia a los hórreos asturianos y gallegos también, pero hace referencia especialmente a los hórreos asturianos. Ahí os lo dejo, para que os quede. Y es algo que no es lo único que tienen cercano. De hecho, una de las cosas que me hizo interesarme por Japón, aparte de las japonesas, pues fue parte de su cultura, como os digo. Nosotros en Asturias tenemos la cultura de como si fueran los yokai, ¿vale? Son como seres mitológicos que dan explicación a ciertos fenómenos. Pues en Asturias tenemos también unos cuantos. Y tenemos esa parte de la mitología que da explicación, por ejemplo, en Japón. Tienen un bicho, por ejemplo, para explicar el por qué sale el moho en el baño. Y que si no lo limpias, pues va a venir ese bicho y va a empezar a chupar el moho, ¿vale? Pues yo que sé, en Asturias tenemos... yo que sé, os voy a contar el más famoso. El más famoso probablemente sea la Shana. La Shana es una chica que va desnuda por el bosque y busca niños y hace cosas malas con los niños. Básicamente, pero es en plan como una... Siempre se representa como un hada y demás, así una mujer rubia, muy guapa y pues eso. O yo que sé, otra que es muy típica de Halloween y que creo que ya mencioné en un vídeo, es la Huestia, la Santa Compaña,
que son pues un grupo de ánimas, de espíritus que vagan por el bosque y pues como te pillen pues te crujen y te matan, esas cosas, y se llevan tu alma y así. Igual que los japos pues tienen uno que es la chica que va así tapada y cuando se quita esto pues tiene toda la cara así y te mata. Akuchisake Onna se llama, por ejemplo. Entonces, bueno, pues no son exactamente los mismos yokai, pero como veis hay cierta similitud. Y si investigáis un poco más, encontraréis mucho más. Entonces por eso me atrajo. Me atrajo, perdón. Me atrajo. ¿Qué más comentáis por aquí? Ole, ¿cómo se llamaba la peli? Pues... Yokai Watchi Tanjo no Himitsu Dato muy más. Creo que era así, sí. Tanjo no Himitsu. El secreto del nacimiento. Me parece que era. Es la primera película de Yokai Watch. Héctor dice, es demasiado cómodo vivir allí. Aquí en Japón, dices. Pues, ya me acostumbré, estoy muy a gusto. La verdad, me encanta vivir aquí. Hay trabajo, hay buen nivel de vida. Las cosas, pues bueno, las hay que son relativamente, ¿cómo se dice? Affordable. Que te lo puedes permitir. O sea, ganas mucho, puedes pagar mucho, puedes pagar menos, depende. O sea, eso ya depende de cada uno. Y en general, pues bueno, no sé. Yo, a ver, mi nivel de vida es el normal, yo creo. No estoy en una mansión. Yo vivo donde empecé. Y no es barato tampoco. O sea, a ver, si lo comparas con un piso en España, que normalmente son mínimo 70 metros cuadrados, aquí no tiene 70 metros cuadrados tan baratos. Pero si también te pones a mirar pisos en Madrid, habitaciones de, como comentaba la semana pasada con mi profesor, que pagas 800, 900 euros por una habitación en Madrid, aquí estás pagando pues 800, 900 euros, 1000 euros, en mi caso algo más, por una casa de 2 habitaciones y que son pues a lo mejor 40 metros cuadrados, como mucho. No es muy grande. Pero bueno, yo en mi casa y en Asturias tampoco es que la necesitara muy grande. Yo hacía mi vida prácticamente en el salón. Enseñaba en el salón cuando daba clases online. Tenía otra habitación para dar clases de presenciales. Y a la habitación solamente iba a dormir. De hecho, perfectamente podría tener mi cama en el salón y no salía de allí. Y así es lo que me pasa ahora, que no salgo de aquí, prácticamente. Voy a la habitación a dormir y ya está. Me paso el día aquí. Y a ver, vamos a ir terminando porque me acabo de dar cuenta ahora de la hora. Se me ha ido un poco de las manos. Pero bueno, a ver, ¿qué más por aquí? Evangelion Reveal dice, sé que no viene al tema, pero hace unas horas me clavé con un clavo oxidado, supongo, no mucho. Intenté exprimirme la herida y luego la lavé. ¿Crees que debería ir al médico para que me ponga la vacuna? Pues probablemente tengas tétanos y deberías de ponerte la vacuna del tétanos si no la tienes, por prevención. Héctor dice, ¿no grabaron el Hobbit en Asturias? Kuchi es boca. ¿Cómo es eso de la Hanako que lleva la máscara que dices? Se llama Kuchisake Onna. A ver. ¿Cuándo hay eventos de cosplay? Pues no tengo ni idea, porque con el tema del corona se supone que iba a haber... O sea, se supone que iba a haber, pero no sé si lo han hecho o no lo han llegado a hacer. A ver, que te copio aquí esto. En respuesta. Ahí tienes la Kuchisake Onna. Puedes googlear eso y ya te verás lo que tienes que ver. Ya cada uno que saque sus propias conclusiones y que se divierta con la chica y la mascarilla.
Y bueno, a ver qué más. Nada más me queda por ahí, creo. Creo que lo he contestado ya todo. Sí. Vale. Pues nada. Me voy a ir a sobar porque estoy ya cansado. La diferencia de los gallegos es que son alargados. No sé por qué has dicho eso, papá, pero vale. El caso, que me voy a ir a dormir ya, sí. Me voy a ir a dormir porque ya son las 12:10. Mañana toca madrugar. Y bueno, ya sabéis que es un placer siempre estar aquí con vosotros. Y siempre os digo que os paséis ya desde primero, o sea, desde el principio. Así que ahí, estar puntuales. Nos veremos la próxima semana. Y el miércoles, pues... No he editado todavía el vídeo, pero supongo que me dará tiempo, que no tenga problema. Así que tendréis el vídeo de los buenos masajeadores extraños. Espero que os lo hayáis pasado bien y ya sabéis, pues lo que os digo siempre. Comentad, dejadme ahí vuestras opiniones y esas cosas. Así que nada, nos vemos la próxima semanita. Chaito, vamos a poner el ending para terminar en condiciones. Y así, a ver. Piu. Aquí, esto aquí, esto aquí. Y chao.